Hola, soy Claudia Naranjo, integrante de Genius, un canal creado para ti donde te brindaremos información importantísima y herramientas para proteger tu negocio de estafas y demandas. Para todos aquellos empresarios y emprendedores que están en la era digital. Hoy quiero hablarte porque hay que proteger nuestros datos en la era digital. Como todos sabemos, es muy importante y relevante en esta época de que todos aprendamos a manejar nuestras redes sociales, todo lo que tiene que ver en Internet, porque ahora el que no esté en la era digital, pues nadie lo va a conocer. Entonces, démosle inicio y vamos a empezar hablando qué garantiza la protección de datos. Si nosotros nos damos cuenta, en este momento todos vivimos en una era digital, ¿no es cierto? Pero, ¿cuánto saben las empresas referente a esto para protegerse? ¿Y qué tanto sabe el ciudadano o la persona para protegerse de todo lo que está dando esta era digital? ¿Cierto? Entonces, ¿esto qué garantiza? Hoy en día se habla de cómo proteger sus datos personales, pero nadie nos ha enseñado cómo, ¿no es cierto? No sabemos la importancia de proteger esos datos personales. Por eso es importante que tanto las organizaciones como las personas tomen medidas para proteger estos datos. De verdad que es muy importante, tanto como las empresas para que se eviten más adelante tipo de sanciones y demandas, o los usuarios, donde también debo saber a quién se los suministro. La protección de datos lo que busca es garantizar que esta información personal se maneje de manera responsable y segura. Esto incluye medidas para evitar el robo de información. ¿Por qué? Porque es que debe de haber dentro de la protección de datos, debe de haber una persona responsable que es la que los va a recoger y los va a guardar, y tanto de las personas que la vamos a suministrar y saber a quién le estamos dando esta información. Por eso nosotros hemos venido hablando del Reglamento General de Protección de Datos. Estaba hablando muy constante del RGPD, que esas son sus siglas, de que es muy importante que todos los países se reglamenten con estas reglas, ya que si estás en la era digital y tienes que ver con Europa, te obliga a implementarla. Si tú eres una persona que quieres ir más allá, ¿no es cierto? Lograr mucho más clientes, pero abrirte al mundo, a otros países, de verdad que este reglamento es supremamente que todos los países lo implementen. Es un reglamento muy bueno, muy amplio, muy fácil de hacer para evitarte esta serie de sanciones. Así que te invito a investigar del RGPD, y sabemos que en otros países pues existen otras reglas, pero lo importante es que conozcas esta porque este se puede estandarizar para todos los países. Hemos venido hablando referente pues a este reglamento que tiene que ver con la Unión Europea, donde establece reglas claras de cómo las organizaciones deben de recopilar, almacenar y utilizar la información de las personas. Porque resulta que no puedes suministrar, si tú eres una empresa, no puedes ir suministrando esta información que estás dando. Anteriormente se vendían bases de datos. Esto ya no es posible porque la persona que te está dando ese beneficio y dándote los datos personales, tú los debes de conservar siempre para la actividad o las cosas que tú estás empleando en ese emprendimiento o en esa empresa. Es por esto que vengo hablando del RGPD. Yo soy una persona colombiana y creo que es muy importante que acá en Colombia se implemente, y fuera de eso puedo llegar por fuera de otros países y enseñarles de que este reglamento es supremamente súper completo para que lo estandarices en tu empresa o en el emprendimiento. Este reglamento es mucho más completo que en otros lugares, porque como tú sabes, cada uno tiene sus normas establecidas en cada país. Pero si tú quieres llegar al mundo digital, te recomiendo el RGPD. ¿A qué conlleva el RGPD para las páginas web, no es cierto?
Pues resulta que si tú tienes un sitio web y ofreces servicios a individuos de la Unión Europea o servicios de terceros como Google, Facebook y estás procesando cualquier tipo de datos personales, necesitas obtener un consentimiento previo del visitante. De la misma manera te decía, si tú quieres andar en el mundo digital, vas a llegar a muchos más países y vas a llegar a Europa, a la Unión Europea, y ahí es donde vas a tener implicaciones por no tener estas normas establecidas. Así que esa es la importancia, que aprendas a implementar este reglamento y lo manejes en tu página web y en sitios donde tengas que tener algún beneficio de información de protección de datos. La importancia de la protección de datos es de que te evite sanciones y multas, ya que como te había dicho anteriormente, cada país tiene sus propias reglas, como acá en Colombia. Pero este RGPD lo puedo implementar dentro de mi página web o dentro de la protección de datos personales, y de verdad que es muy completa. El reglamento de protección de datos, muchas veces creemos de que nuestra empresa, nuestro emprendimiento no va a llegar a ser como Twitter, como Amazon, como Apple, pero quién quita que de verdad nos expandamos tanto y de que de verdad debamos proteger. Estas empresas tan grandes son las que tienen este procedimiento mucho más claro. Por eso nosotros, las empresas pequeñas y que apenas estamos dando inicio, y te lo digo porque estoy en esa era, apenas estoy dando un comienzo, pero de verdad que quiero crecer y expandirme a nivel mundial. Entonces, cuando pensamos en la protección de datos, siempre pensamos en estas grandes empresas, pero no es así. Entonces, si quieres entrar en el mundo digital, te recomiendo que conozcas todo lo que tiene que ver con este Reglamento General de Protección de Datos. Es importante saber con qué debes cumplir y no es tan difícil. De verdad que es supremamente fácil esta reglamentación. Si te llegara a pasar algún inconveniente con la Unión Europea, existen multas y sanciones, y por esto la idea es que no llegues a todas esas circunstancias, porque las organizaciones que no cumplan con el reglamento pueden enfrentarse a multas de 20 millones de euros o un 4% de la facturación anual global de la organización, dependiendo de lo importante que sea mayor. ¿Por qué cambiar las reglas? ¿Cierto? ¿Por qué cambiarse al RGPD? De verdad que cuando yo empecé, yo tengo pues mi página, en este momento estoy tratando de implementar también todo, estoy en un comienzo, porque es importante conocer todo esto. Dije, tengo que implementarla de esta manera. Anteriormente tenía otras cosas diferentes, pero ahora estoy buscando cómo implementarla con estas reglas que son de la Unión Europea. Se trata de confianza, de que tú le brindes a esos usuarios que te están suministrando estos datos esa confianza, porque la falta de confianza en las antiguas reglas de protección de datos frenó la economía digital y muy posiblemente frene tu negocio. Entonces, por eso es importante que aprendas a conocer el reglamento. Y ayuda a tener un boom empresarial si aprendemos a manejarlo. Aquí es donde explicas de qué maneras vas a garantizar la protección de datos que recoges. La verdad, esto no tiene nada de misterio, es súper fácil. Así que te invito a que empieces a conocer o a seguirnos a nosotros y te estaremos dando una buena información. En el video anterior te expliqué cómo hacer consentimiento informado. Así que ve al video anterior para que te informes cómo se hace. Quiero mostrarte que con el RGPD puedes lograr que las personas tengan confianza en ti. Debes de utilizar un lenguaje sencillo, decirles quién eres, cuando solicite los datos, diga por qué está procesando sus datos, cuánto tiempo se almacenará y quién lo recibe. Por eso es importante de que brindes toda esta seguridad. Hay que consentir al usuario. El consentimiento es una de las bases legales para el tratamiento de datos, junto con el contrato de interés legítimo, de las obligaciones legales, etcétera. Se confía en él. El consentimiento debe darse mediante una clara acción afirmativa.
siempre te tienen que decir que aceptan de que tengas esos datos personales. También debe de tener una serie de advertencias, informar a las personas de las filtraciones de datos si existe un riesgo grave para ellos. Entonces ahí es donde mira, si das este tipo de confianza con el RGPD, podrás llegar muy lejos y así evitar ese tipo de sanciones que no queremos que llegue a nuestra empresa o a nuestro emprendimiento. Entonces, cumplir con los requerimientos que exige el RGPD trae grandes beneficios para nuestras empresas y emprendimientos. No se te olvide. Te invito a que nos sigas en Genius Fiscalidad o en YouTube en Genius y que le des me gusta y que le des seguirme para tenerte mucho más información relevante referente a protección de datos personales y también referente a la fiscalidad. Un abrazo, feliz día.